democracia en Israel. Bueno, con esto comienza la grabación. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos una vez más. Hoy vamos a mantener una conversación muy especial con dos expertos, en relación con David Cini. Soy Fer Guttelson, soy de Unacceptable, un movimiento que comenzó un grupo de israelíes junto con judíos en Estados Unidos para defender la democracia en Israel. Hoy estamos en una situación muy difícil y tenemos a dos invitados. El primero es Ciro Glasser. El primero al que vamos a escuchar es Ciro Glasser. Silen Haaretz sabrán que es un periodista que se dedica a la investigación detallada de distintos asuntos. Recientemente escribió un artículo en detalle sobre David Zini y la cuestión de que es el candidato de Netanyahu para ser responsable de Shin Bet. Con esto, empezamos con Hilo. Hilo, antes que nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Imagino que estás en Tel Aviv, ¿verdad? Sí, sí, estoy en el sur de Tel Aviv. Bueno, esperemos que no haya alarmas. No sé si escucháis los bombardeos en Gaza. En Gaza hay quien nos dice que se oyen. Aquí no lo oímos, no, pero aún así la situación es muy preocupante, es muy triste y nos sentimos todos pues muy desvalidos. Es una situación terrible. Me gustaría, y lo que es la cuestión, pero antes quisiera decir que Netanyahu, después de Ronenberg, anunció que quería tener como responsable del Shin Bet a David Sini y parece que ahora pues estamos en un proceso acelerado para nombrarlo jefe de Shin Bet. ¿Por qué es tan inquietante esta situación? Bueno, antes que nada, quisiera decir que Netanyahu entrevistó en varias ocasiones a David Sini con la idea de hacerle secretario de defensa. Y él mismo dijo que era demasiado mesiánico y que este era el motivo por el cual no le quería nombrar secretario del ejército. Pero ahora, bueno, hemos sabido también que le habían elegido también como candidato para ser responsable de todo el personal del gobierno y era el candidato preferido, pero tampoco lo fue. Y ahora, sin embargo, vemos que le llaman, pues, o le nombran como candidato al Shin Bet. Además, está relacionado con la familia Falek. La familia Falek, bueno, tiene una relación muy estrecha con Sara Netanyahu, también con Yair Netanyahu, que se ha mudado a Florida. Tienen la familia Falek propiedades en Florida. Y bueno, la pregunta es si esto tiene algún tipo de relación con el hecho de que hubo un contacto previo. Le han presentado como posible candidato. No se sabe muy bien si esto está también relacionado con el vínculo que existe entre Shmuel Sini y Sara Netanyahu. En cualquier caso, ya digo que proponen que sea responsable del Shin Bet. ¿Y por qué es esto inquietante? Pues más allá del hecho de que Netanyahu pensara que era muy mesiánico, sabemos que David Cini no es la persona adecuada para este cargo por varios motivos. Para empezar, no tiene experiencia. Nunca ha trabajado en agencias de seguridad e inteligencia. No ha sido oficial de inteligencia en ninguna organización.
no está preparado, por lo tanto, para realizar esta labor y además tampoco es la persona adecuada considerando el procedimiento que se ha seguido para nombrarle. שלא בידיעת המזכיר הצבאי שלו, קורא לו לרכב, Él ובאופן הכמעט tendría que haberse סיטואציה מצחיקה retirado כמעט de este בתרבות proceso. בשוק, מציע לו את התפקיד. Netanyahu hubo un אחר כך momento זיני en רכב el משל, que le invitó a su vehículo para hablar con él, como si estuviéramos en una plaza de abastos, en un mercado. Un momento, perdona que te interrumpa, נכון. pero quisiera decir que, bueno, tú estás partiendo de la premisa de que todo el mundo sabe de lo que estás hablando, pero no necesariamente es así. Ronan Bar am, נכון. אז fue destituido un היה poco por la באותו crítica que מינוי היו emitió שתי כוכביות. contra הכוכבית Netanyahu por el הראשונה hecho de que había un conflicto de interés por una relación con נתניהו Qatar, etcétera. על פי ¿Puedes היועץ explicar המשפטי esto un poco con לממשלה, más detalle? פעל בניגוד Bueno, dos עניינים comentarios en relación con el ורונן בר procedimiento היה de רונן nombramiento. En בר, primer lugar, חקירת Netanyahu, שב"כ, según סייברגייט, el fiscal הוציאה general, רונן estaba en una מחוסר situación de תפקיד conflicto de interés מהמנוע cuando או מתהליך ההתנעה של החקירה הזאת. זה דבר אחד. דבר שני, אופן ההצעה, echó שיחת a Ronan ההצעה של Bar נתניהו del לזיני, puesto porque le estaban בשעה investigando. שזיני הוא אלוף מפקד En צאלים, segundo lugar, מוזמן también es לשיחה importante ver cómo שנדמית Netanyahu כעדיפות propuso פוליטית este puesto a לנתניהו Zini. להגיע לביקור שם, Era el ושם responsable נתניהו מציע לו de את la התפקיד. base de אה, Zelim, la מי base שאמור militar, להיות y le עורך הדין llamaron של הצעת para mantener una היועמ"שים הוא הצוות conversación בראשות ראש informal הממשלה. en el מונה vehículo de בראשות ראש Netanyahu. הממשלה Y en esa misma זיני. conversación le המזכיר ofreció הצבאי לא יודע, רומן גופמן ese לא trabajo. יודע. אחר כך שהוא מתוודע לדבר השיחה הזאת, ושואל לדוד זיני, מה Normalmente, עשית שם? Roman Goffman, דוד זיני אומר לו משהו el כמו, ministro שוחחנו על de גיוס cuestiones חרדים לצה"ל. militares, tendría que haber sido el ותדע, responsable de hacer היה גם esto. אמון על הקמת Y השומר cuando באגף se enteró de lo השב"כ. que זאת אומרת, לפי פרסומים, sucedió, לא de que había באמת habido una conversación en el vehículo de Netanyahu, le preguntó a Netanyahu qué שתי había pasado y הפרסומים dijo que הללו, solamente habían תהליך hablado de טיפוס, la אני כבר probabilidad אגיד, de כי אני לא que פרשן los גדול, יש איזשהו Haredim מסר pues לעתיד, fueran al ejército. שבעיניי ההיצמדות Luego, hay לקרוביות otra cuestión האלה, que también me parece que es muy importante resaltar, y es que לעניינים yo השנויים creo במחלוקת הטכניים שבמינוי, que היא בעיניי טעות של המחנה הליברלי, טעות el של hecho de que hay dos אנשים situaciones controvertidas חפצים בישראל y כמדינה que son דמוקרטית, errores técnicos, נורמלית, שוחרת טוב, אני לא אגיד אפילו שוחרת שלום, כי זה כבר bueno, eso נאמר está מילה, ahí, מילה שנויה במחלוקת, pero אבל centrarnos en מדינה esas dos cuestiones בעלת técnicas, en אופי dos errores técnicos, es דמוקרטי un ליברלי. fallo por parte de אני חושב el שההתמקדות movimiento liberal, בפרוצדורה el movimiento que quiere defender היא la democracia עשויה en להיות Israel. Yo רחבה creo que esto מדי es ולהכשיר מינוי algo חיצוני pues demasiado מסיבות הרבה יותר formalista, מהותיות. es centrarse והסיבות demasiado en המהותיות, un ואני ארחיב procedimiento. על זה אולי יותר לעומק, El היא nombramiento de esta שדוד persona זיני הוא es סמכות desastrosa por motivos בבית הגידול más bien של הרב prácticos. טאו. הרב טאו, ניתן ממש Zini רקע es על un קצה המזלג. producto de la מן comunidad השוליים de הקיצוניים Raptaul. ביותר Él של creció en ese היהדות, entorno, en ese התנועה entorno. החרדית-לאומית, Este rabino es una למרות persona שנשיא ישיבה muy של הר extrema המור que forma היא parte איזשהו del movimiento זרם más שפעל extremo, לקו más כניסה זהב nacionalista. והקים שורה של מוסדות Es de la yeshiva יהודיים de Mor, שהם בקצה que nació de המחמיר la ביותר yeshiva de Cook של y que הקצה הזרם estableció toda una החרדי, serie de התנגדות לכל מה instituciones שמזוהה עם basadas en la חרדים, halajá, נגד תעסוקת donde נשים, נגד שירות נשים, נגד להט"בים, נגד se שיתוף representaban las פעולה opiniones עם más חילונים, extremas, תפיסות תיאולוגיות, oponiéndose a cualquier cosa que ושוב, אני לא pudiera tener תיאולוג cualquier ולא cariz liberal. לא הגדלתי את הביטויים Mujeres, כדי movimiento למקסם, תפיסות LGBT. הלכתיות מאוד נוקשות, תפיסות גאוליות מאוד מאוד נוקשות, Yo, a diferencia de Yair, no he שלא pasado toda mi בישראל vida בכסף מרמה יש enfrentándome להם a este movimiento, pero lo cierto es que es un את movimiento con המפלגה ideas muy שהיא extremas. Y en תחת Israel דברו של הרב hemos טאו, normalizado este הזרוע tipo de המפלגתית ideas שלו מפלגת נועם, porque ויושבת בממשלה, el partido הנציג שלו Noam, בכנסת זה אבי מעוז, está en el gobierno. אבל אני
forma parte del gobierno, está representado por Avi Maoz en la Knesset, pero aún así yo creo que estamos todos de acuerdo en que el partido Noam y todas esas yeshivas son extremistas, son un grupo extremadamente peligroso que está pues a los márgenes. Y además son peligrosos por lo que están intentando hacer con Israel. Están están en contra de el Estado de Israel. Y bueno, hay personas que me preguntan, ¿por qué hablas del lugar donde ha crecido, de su familia, de su contexto, solamente en el caso de Zini? Y yo siempre digo lo siguiente, esta persona no solamente ha crecido en esa realidad, sino que ha optado por esa realidad de manera activa, ha invertido muchas horas de su vida en un cargo en tanto que general del ejército, estudiando en la yeshiva. Cuando estaba todavía en el ejército era una persona muy ocupada y en tanto que comandante recibió clases de Yeshua Zuckerman, que es la mano derecha del rabino Taul. Quien diga que Zuckerman es su rabino, en realidad lo que hace es seguir la escuela, la interpretación de la halajá del Rav Taul. O sea que él no solamente nació en ese mundo, sino que lo eligió de manera activa. No está dando entrevistas al respecto y cuando habla, solamente habla de los fallecidos en las ceremonias. Siempre vemos ese punto de vista de redención en las palabras que pronuncia en público. He de dar la palabra a Yair dentro de un momento. Ayer, en último momento, compartí algunos vídeos donde se hablaba de la ideología de las personas que viven alrededor de David Zini. Claro, no necesariamente pensamos exactamente lo que piensan nuestras familias, pero aún así es muy preocupante. Cuando le preguntan si está de acuerdo o en desacuerdo con esta ideología, no responde. A ver, no necesariamente guarda silencio. Hace menos de un año participó en una ceremonia para recordar al batallón de los soldados jaredis y hablaba en esa ceremonia del rabino Mesús, Rav Mesús, que es una de las personas que está más en el extremismo. También apoya a Otzma Yehudit am, y el movimiento de Ben Gvir. Y precisamente esta es la situación, ¿no? En Israel se ha nombrado a estas personas para ocupar cargos de alto nivel. Son personas que forman parte del movimiento del canismo. Ofir, precisamente eso es lo que llamamos inaceptable, ¿no? Porque son personas que son de este contexto, del contexto totalmente canista. También presenta una visión muy concreta de la rebelión de Bar Kokhba y el Rabbi Akiva. Es un periodo muy controvertido en nuestra historia y David Cine da discursos explicando que aunque decenas de miles de estudiantes del rabino Akiva, de Rav Akiva, murieron en esa rebelión y presenta una descripción muy detallada de los cuerpos descomponiéndose. Bueno, pues él da esos detalles y dice, a pesar de esta matanza, de estas muertes, y esto nos hace pensar, por supuesto, inmediatamente en el 7 de octubre,
Dice, a pesar de estas muertes, el reino va a volver a Israel. Yo creo que este es un punto muy importante para escuchar a Yair, porque oímos estas expresiones, estas declaraciones eh, continuamente de esa fracción, ¿no? Habla mucho de la redención. Dice que es un milagro, que el 7 de octubre fue un milagro. Por favor, danos tu visión de conjunto. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Una situación en la que estas personas son una opción, son candidatos, después de que el mismo Netanyahu dijera que eran personas demasiado mesiánicas. A ver, vamos a poner un poco de orden en todo esto. ¿Quién es Zini? Zini no habla. La gente habla de él, de su contexto, y todos los que hablan de él dicen, bueno, ese es su contexto, pero no es él. Es el entorno en el que se mueve, pero no es él. Y yo quisiera decir algo distinto. Si escuchamos lo que dice su esposa, si escuchamos cómo están criando a sus hijos, vemos que sí que es él, porque esta es la educación que le está dando a su familia, a su propia familia. Y él, por lo tanto, tiene la carga de la prueba de demostrar que la situación no es esa. Así que cualquiera que lea el libro que escribió su mujer, vería que ella también es un soldado del Raf Taul. ¿Taul quién es? ¿Qué cree? Cree que nuestra existencia, la existencia del Estado de Israel, es un primer paso en la vía hacia la redención. Vivimos aquí como bestias. Nosotros, los liberales, los seculares, las corrientes seculares y también todos los judíos del mundo que son liberales o seculares, tuvieron que crear las bases del Estado de Israel y ahora ha llegado el momento de ascender a un nivel superior y él pues dice que hay que empezar a poner mm, marcas, huellas que permitan hacer esto. Según él, el Estado liberal democrático ya ha cumplido con sus objetivos, con su fin, y ahora están poniendo en riesgo pues su mera existencia. La historia de la reforma judicial que comenzaron ellos tenía como objetivo hacer avanzar sus objetivos. La idea es que el Estado de Israel tiene que convertirse en una dictadura mesiánica. Y Zini, así es como habla en casa. Su mujer dice que nuestro papel es aplicar la Torah y pues llevar a cabo las guerras de Dios. ¿Y por qué es todo esto tan importante? Bueno, en primer lugar, porque el Estado democrático judío de Israel lucha por la democracia. Cuando hay quien va a la guerra, va a luchar para proteger el carácter democrático y para defender nuestro país. No estamos interesados en ocupar ningún territorio, pero en casa de Zini no es así. En casa de Zini el objetivo es ocupar territorios. Y no solamente es su objetivo, sino que además esto es un decreto divino. Y quisiera hacer referencia a lo que ha dicho Hilo hace un momento. Zini habla de los soldados caídos entre los Haredi y se refiere al Rabbi Akiva y aquellos a los que dirigía. A ver, la historia es esta. Todos sabemos que Rabbi Akiva dijo que Bar Kokhba era el Melech Moshiach, era el rey, el Mesías. Era una guerra religiosa. Y a diferencia de la Haganá, veían este proceso como un proceso de redención. Zini dice esto: si bien la rebelión de Bar Kokhba fue el primer holocausto del pueblo judío, fue un desastre terrible,
cientos de miles fueron asesinados, el reino de Judea colapsó, pero a pesar de todo ello, él dice que los cuerpos de los soldados no se descompusieron y esto es señal de una intervención divina. Él está convencido de que durante 30 años los cuerpos de estos combatientes no se descompusieron. Él dice que él lucha en una guerra divina, una guerra de Dios. Y cuando luchas en una guerra por Dios, no luchas en una guerra por Israel. No se puede. O mejor dicho, lo voy a decir de otra manera. Hay que luchar contra el feminismo, hay que luchar contra los derechos de la comunidad LGTBI, porque todo esto es negativo para el judaísmo. Hay que luchar contra el movimiento liberal, hay que luchar contra aquellos que no son religiosos porque quieren devolver territorios a los palestinos. Los que dicen que están luchando en las guerras de Dios, dicen que están luchando contra el Estado democrático y liberal de Israel. Y si ahora va a estar a la cabeza del Shin Bet, la pregunta que se nos plantea realmente es, ¿qué va a hacer él en ese cargo? ¿Le va a dar la espalda a su rabino, al Rav Taul? Y con esto quisiera volver a lo que he dicho al principio. Cuando su esposa dice que hablan el lenguaje del Rav Taul, él es el que tiene que demostrar que esto no es así. Es su rabino, es el fundador de la Yeshiva de Harmor e ideológicamente está comprometido Zini con el Rav Taul. Por lo tanto, ¿qué va a hacer mañana cuando ocupe la dirección del Shin Bet? ¿Qué va a hacer él cuando piense que alguien es una amenaza? Y con esto volvemos a lo que él dice utilizando precisamente este lenguaje del Rav Taul. Él dice que, o mejor lo voy a poner de otra manera, todas las personas liberales en Israel tienen que estar preocupadas e inquietas, porque si David Sini hace lo que cree, el Shin Bet va a ir en una dirección y si el Shin Bet antes consideraba que la juventud del Gil era una amenaza contra la democracia, pues, y contra Israel, pues a partir de mañana, cuando David Sini sea el responsable del Shin Bet, va a haber una amenaza, todo lo que tenga que ver con algo liberal. Es una situación muy peligrosa para Israel y yo creo que los sistemas que permiten este tipo de nombramiento tienen que analizar estas cuestiones. Y repito, yo no sé qué es lo que va a hacer, pero esto es algo que se tiene que examinar con atención. Me gustaría que Hilo se incorporara a la conversación, porque la cuestión es que, bueno, hay cuestiones que ya vimos cuando Roland Barr era el responsable de Chimbet. Y esto se reflejó bastante cuando se presentó la demanda ante el Tribunal Supremo contra su despido. No sé si lo pueda responder esta pregunta, pero en cualquier caso, el Shin Bet, la Agencia de Seguridad de Israel, tiene como principal objetivo defender la seguridad de Israel. Es un poco como el FBI aquí en los Estados Unidos. Y como el FBI tiene que proteger la democracia, el Shin Bet en Israel tiene que defender la democracia en Israel.
Por supuesto, hay muchas cuestiones paralelas con lo que está sucediendo en Israel. Patel, por ejemplo, que tampoco viene del contexto del FBI y aún así es ahora su director. Y luego también tenemos el elemento religioso, no solamente las cuestiones conspirativas. Pero, ¿qué piensa קודם כל אולי Hilo איזה que puede pasar? O bueno, en primer lugar, Hilo, משהו ¿cuándo le van a מתחבר nombrar? למה שיאיר Bueno, אמר, antes que דבר nada ראשון, quisiera compartir una breve אני anécdota הבנתי על הכתבה, para pues relacionar esto con lo que decía Yair. אז הוא אמר לי, Cuando האם estaba מישהו באמת redactando מצפה, mi artículo אולי אני אשים רגע y סוגריים, entrevisté a בשב"כ יש את Yair, החטיבה me היהודית. dijo, חטיבה יהודית a היא ver, voy a חטיבה añadir una cuestión más. אמונה על El סגנון Shin Bet טרור שאיננו ערבי. tiene כלומר, la כל división ההוראות judía שלהם. que es responsable וזה אמור להיות מרכיב מאוד מאוד חשוב de בפעילות pues לרצח combatir יצחק רבין. el terrorismo que no es כשאני דיברתי עם יאיר לגבי חום terrorismo הכתבה, אז הוא אמר לי, árabe. Y por ejemplo, la שומע Juventud Gil דוחות, והתבררתי לגלוי. הוא אמר en לי, Cisjordania es uno de los נקודת movimientos המסורת שבה אנחנו חיים, observados, ¿no? Y ולפעמים cuando yo הדברים entrevisté a הופכים את עצמם Yair, די מהר. הוא me אמר לי, dijo una cosa que fue מישהו באמת prácticamente מצפה una profecía. שדוד Me זיני dijo, יפעל נגד התאים en este mundo, המסוכנים en esta realidad tan loca, בשוליים ¿de verdad הקיצוניים של esperan que Zini vaya a הציונות actuar הדתית, של contra las células הציונות החרדית-לאומית? mesiánicas הרי en האנשים los האלה כבר márgenes נמצאים extremistas de בשליטה este ברשות, judaísmo וכעבור cionista, ימים לא רבים של ישראל nacionalista, מר איתנו ספר לבן, extremo? ועובדה, Porque בחדשות él 12, viene de ahí, esa es su קרוב casa. משפחה, קרוב מאוד Y לדוד זיני, הוא nuestro בקשר colega עם del החטיבה Canal המסריחה, 12 זאת אומרת, לא זו אף זו, זיני publicó כראש שב"כ מיועד, שעדיין לא una התמנה, información según la קיבל cual טלפון מהשב"כ, un שבו ביקשו familiar ממנו לפתוח אייפון. cercano de Zini trabaja en אדם esa división שקרוב אליו judía y מאוד. Zini recibió una שימו llamada לב לאבסורד הזה, ולכמה מהר התממשה הנבואה הזאת. עכשיו, donde le pedían שאלת לגבי que investigara o que realizara un סמכויות seguimiento de una persona עליונות muy של próxima a él. שב"כ Esto es בהקשר absurdo. של Luego, הגנה על דמוקרטיה. las autoridades del Shin רגע, Bet לפני זה, מתי en אמורים relación לפתוח con את la הפרוצדורלית, מתי זה קורה? protección de la מעכשיו democracia. זה No, no, אמור pero espera אמורים antes. ¿Cuándo להיות, se supone que le van a nombrar? מה-11 לספטמבר, נכון? שזה כן, 20... Dentro de 10 días, לפני ראש השנה נקבל ראש שב"כ. 5 ימים, כן, 5 ימים desde el להגיש 11 de הסתייגויות, ואז 5 septiembre. ימים של דיונים, ואז יש Sí, המלצה. 5 días quedan ראש שב"כ, para יש לו, הוא ארגון בעל סמכויות presentar מפליגות. oposición, para presentar objeciones y después 5 días más. המפגש El Shin Bet של tiene ארגון muchísima חשאי autoridad כזה y עם tiene un gran דמות כמו של control. דוד זיני, הוא היה נחשב עד לפני כמה שנים בישראל באמת להזיה פרועה ולא לתרחיש Una שיכול persona גם que viene del להתרחש contexto del que viene a בימינו. Zini, בוא נפרוט את זה באמת hace tan solo unos años לפרטים. se hubiera ראש שב"כ, considerado una locura nombrarle a un באופן puesto כללי, de este כמו nivel. שאמרת, יש לו סמכויות נרחבות לפגיעה El בראש responsable del Shin הממשלה, Bet o el ברשות Shin Bet en ציבורית general וכולי. המכניזם הוא כזה pueden efectivamente, por ejemplo, שבעוד שבקשות escuchar להתקשר llamadas למשטרה או למשטרות telefónicas לשופט y puede, שלום, pues, האזנות, פגיעה tomar בפרטיות, medidas חדירה que suponen una לטלפונים violación de la של privacidad de las אנשים, personas. כן, La וזה השב"כ policía לא normalmente באמת necesita una עסק autorización רק judicial para poder escuchar בלאכוף את conversaciones הזכויות, telefónicas o השב"כ para poder seguirlas, pero el Shin Bet ממונה no tiene que באופן pasar por los חיצוני, tribunales. מי מחויב הממונה, Todo se לא decide מן הנמנע entre el responsable del שלא Shin Bet תרגישי y el נעים responsable del país, el מהפרסום primer הגדול ministro. שתצהירו Y רונן בר, sabiendo lo que ha ראש שב"כ sucedido כבר entre estas dos מחכה שהחוק personas, יפיל ממך. דוד זיני, למי נאמנותו sabemos תהיה? de לשלטון Ronenbar החוק או לראש הממשלה? que se le pidió al responsable del שמגדירו Shin Bet בעצמו que escuchara conversaciones חדירה de לפרטיותם של אנשים personas de la sociedad שמעורבים civil. בתאי המחאה כאלה או אחרים. דבר שני, ¿Qué va a hacer Zini si le piden שב"כ, que אנחנו escuche o מדברים que realice un על רקע seguimiento חקירות של זכויות de בישראל, personas ואמרנו que han לפני כן participado en שאיימו גם protestas? שיהיו בחירות Esto en primer lugar. Después, הוגנות. imaginemos que se שב"כ celebren פתוח, elecciones כמו en Israel שאמרנו, dentro de un año y להכנת medio, y yo עבודה espero que efectivamente así לפסילת sea y que מועמדים las בבחירות elecciones sean לכנסת. elecciones והיו חוות justas. דעת El Shin Bet חשאיות, זאת אומרת, es מאושרות responsable בבית משפט de emitir בדקה peritajes זכורה כמעט. confidenciales האם אנחנו sobre יכולים miembros de la באופן Knesset שוויוני o candidatos a ser למנוע miembros de la Knesset que אפליה, no deberían salir elegidos? הפעם Imaginemos una בשל situación גיבוי en של la que חוות un דעת של candidato שב"כ
ובאופן הזה se considerase תהיה פגיעה דרמטית inelegible por una במיצוי הקולות של החברה investigación del Shin הערבית Bet. ומספר המנדטים שלהם Imaginemos, צף por ejemplo, la בצורה sociedad árabe, el ראש número השב"כ ויכול להיות תרחיש שאפשר de כל mandatos de המספר הזה יכול candidatos להיות árabes en la Knesset sería muy inferior. אנחנו יודעים ששב"כ הוא אמון על סיווגים ¿Qué ביטחוניים pasa luego si el Shin שיכולות Bet למצוא pues ביטחוניות רבות. dice que alguien como Baruch Masel es לא יכולים kosher, לחשוש por así שבמידה decirlo? ואנשים בעלי פרופיל מסוים לא יגיעו Luego, למדינות מסוימות בגלל שוב חוות דעת של שב"כ, כבר פרסנו כמה דוגמאות si el Shin שהם לא Bet איזה תרחיש tiene שבסוף יהיה ciertas דברים שהם opiniones לא sobre ciertos בפרופורציה candidatos, ולא את ¿va a השב"כ. significar esto que los candidatos a la Knesset no van a recibir una אז הרבה autorización נקודות de מאוד seguridad? קריטיות ויאיר אתה בעצם Bueno, מאוד todos חולמים estos על puntos על son זה puntos críticos בכובעים שונים וגם y ברף Yair, האקטיבי. en tanto que activista יש איזושהי פעולה שאתם חושבים עליה, כלומר, זאת אומרת, יש de איזשהו las חשש protestas בנוגע contra la reforma שאתה יכול באופן אישי לדבר judicial, עליו? זו שאלה, בוודאי, תראה, האיש הזה יכול לשתק את ¿hay המשטר, זה algo לא דיון. תראה, que צריך te להבין inquiete ש... especialmente? Sí, a ver, para empezar, esta persona puede poner fin al movimiento de protesta. Si el jefe del Shin Bet, זה שלטון החוק במובן y es muy importante mirar a la realidad a la cara, si su enemigo, entre comillas, תהיה אויבת, lo tiene claro, לא מקדמת את מה שהוא רוצה. si, por ejemplo, su enemigo es la fiscal general porque no defiende lo que él cree, אין דבר יותר קל מלהשתיק מחאה. למה? כי, pues תראו, וכאן צריך לעשות גם הבחנה, אני חוזר va a ser לאקלים. fácil deshacerse de lo que no les guste, ¿no? Es muy fácil cerrar el movimiento de protesta si es fácil deshacerse de una fiscal general. המשטרה והשב"כ, הם El לא Rav שמים Kook, לב por ejemplo, שהמשטרה והשב"כ זה לא חלק מהם. אז אתה רואה אותם לא ממש מתרגשים. en su הזרם entorno הליברלי גדל מגיל אפס. enseña המשטרה que el שלו, Shin Bet y la שהשב"כ שלו, policía חלק מהממלכתיות. no forman למה אני parte אומר? del גם movimiento מסתכל על אנשים שיוצאים היום לרחוב. conservador. ומפגינים. Pero si piensan que la policía es suya, que el Shin Bet es suyo, בליבת המערכות, כמוני que todo כמוך. esto les כל pertenece, אחד מהם. אין מספיק יכולות ואין מספיק אומץ. la gente que חיונית sale a la calle a כדי לעמוד protestar, מול האיום הכי פשוט. אתה אומר לבן אדם, בוא איתי, אני עוצר אותך. אני לא מאפשר לך לראות pues אותי. no va a haber suficiente educación ni protección para hacer frente a una amenaza terrible. Imaginemos que a una persona le detienen. משתק מחאה, מספיק שאתה מקבל טלפון מאיש שב"כ. זה מספיק, אתה לא צריך יותר. A una persona le טלפון detienen מאיש שב"כ, y recibe אתה משתתף. una llamada על זה שהוא del יכול Shin לעצור Bet. בשדה התעופה. למה? כי Bueno, esto es amenaza más que suficiente para, pues, הוא decidir que uno no va a seguir participando en un movimiento de protesta, que no va a salir a la calle. לגרום לגלים שעשויים לפגוע. Pueden incluso, pues, detenerte en el aeropuerto, ¿no? Si consideran que tú eres una amenaza por el motivo que sea y que puedes perjudicar al primer ministro, te van a detener. Y así es como están intentando, pues, poner coto al movimiento de protesta. Hasta el momento las protestas siguen en marcha y activas porque había policías que ya estaban ahí antes de que llegara Ben-Gvir. Pero, ¿qué está pasando ahora? Pues está pasando que la gente tiene miedo. Y así es como se cierran las protestas, se pone fin a las protestas. אז Yo lo voy a decir clarísimamente, esto no puede funcionar. כדי כך, אם האיש הזה, אם החששות אכן הסתברו כנכונים, ¿Y qué poderes tiene esta persona? Bueno, pues si lo que nosotros tememos se hace realidad, veremos que lo que se hizo con la juventud, con el movimiento Gil, ahora se nos va a hacer a nosotros. Una de las cosas que se decían antes de que Ben-Gvir se convirtiera en responsable de la policía, bueno, nos dijeron que la policía representaba al Estado, pero la policía de Israel pues se colapsó inmediatamente y yo imagino que esto mismo puede suceder en el Shin Bet, ¿no? Aunque siga habiendo personas muy profesionales en el servicio. Sí, es importante que esto se entienda. Un ejemplo clásico, el rabinato en el ejército. זה איש
El rabino Gonsky, Rav Gonsky, se convirtió en el responsable. פיטר את כל Y esta הרבנים persona también forma parte del movimiento de Taul. היום כל Entró הרבנות הצבאית en el rabinato militar, echó a todos los que estaban ahí antes, ha traído a su propio personal y ahora todo el rabinato militar es un ramo del rabinato Cook. מי מונע ממנו מלפטר אותם או לגרום Mañana por la mañana, להכניס לאנשים שלו? אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. ¿quién le va a parar? של קנה. ¿Quién va a impedir que despida a todos los que están en el Shin Bet y nombre a sus propias personas? Es también un método Alcanaz. Eli Saddam, סדן היה זה de la Yeshiva de Eli, למנות את זיני לתפקיד creó היועץ este método. הצבאי של ביבי, מזכיר צבאי. מזכיר הצבאי של ביבי, כן. Eli Saddam שיטת אלקנה fue quien recomendó מצווה a Zini למנות את como responsable del ejército. התפקיד שלהם, אומרים ככה, אם El método del Caná dice que es una mitzvah בתוך התפקידים הבכירים אפשר יהיה nombrar a tu círculo אבל מחר הוא יכול para poder cambiar todos los sistemas desde dentro. להסביר O sea que mañana podría nombrar a su propia gente. Es muy difícil explicar el poder de todo esto. Yo mismo אילון, אני רוצה להפנות אליך שאלה no he entendido que Nadil habló con Alia Yelon, que fue quien me lo explicó. אנחנו יודעים שרונן בר Bueno, היה vamos a hablar ahora de החטופים, los rehenes. Sabemos que Roland Barr estaba pues, participando intensamente en las negociaciones para liberar a los rehenes antes de que se le retirase por Qatargate מה הדעות y desde entonces no ha vuelto a casa ningún rehén. בנושא הזה, לגבי האם החטופים צריכים ¿Nos pueden decir algo en relación con la postura de la familia Zini en lo que se refiere a los rehenes? זיני עצמו צוטט כמי שאמר, Zini נגד עסקת חטופים זו מלחמת נצח. ha dicho ימי הרמטכ"ל que está en הקודם, contra de un acuerdo אחר כך, para עם los יוסף rehenes. Dijo esto פרבר, García Levy, el antiguo jefe de gabinete. אמרו שהוא כאילו הציג בדיוני המטכ"ל איזושהי עמדת איפכא מסתברא, ולכן הוצא מדיונים. אני לא מצאתי אישוש לזה שהוא הוצא מדיונים, אבל הציטוט הזה Luego, los medios de comunicación se han intentado decir que él que intentaba o lo que quería decir era algo distinto. Pero tenemos una cita suya diciendo que esta es una guerra eterna y que estaba en contra de un acuerdo para liberar a los rehenes. מול הגורמים המדיניים אומר שאי אפשר Bueno, sabemos que todos los altos mandos en el ejército לא אחרי שהחטופים dicen que una mayor presión militar no va a servir para que se libere a los rehenes. Es una guerra eterna. No, no, no. Una guerra eterna es otra cosa. Tenemos que entender a qué se refieren cuando utilizan este lenguaje. כמו שהילו אמר בתחילת דבריו, לחצר תאו יש שני בסיסים. Los que siguen al Rav Taul tienen dos יש להם את הזרוע bases. La base política, el partido NOM, הצבאיות, y בוגר של las mejinas premilitares. ברוח הזה, והם מחנכים את חניכיהם Es el brazo armado. בתוך המערכות, Y Zini es antiguo alumno de una de esas yeshivas y educan a su gente זה אומר שאנחנו, העם היהודי, נלחם את מלחמת para que puedan incorporarse a los sistemas y puedan cambiar el sistema desde dentro. La idea de esta guerra eterna es que nosotros, el pueblo judío, vamos a luchar una guerra por la redención. Esto no significa que la guerra no vaya a acabar, lo que significa es que cuando hayamos ocupado todos los territorios de la tierra prometida y cuando apliquemos la Torah, משיחית. כל המלחמה הזאת alcanzaremos la redención. גדולה. זו מתנה Según ellos, esta guerra por eso es una bendición, es un regalo que nos ha mandado Dios. שעושים את החישוב הפרסונלי. Y bueno, podríamos decir sí, pero hay personas que han fallecido, que están falleciendo, pero a ellos no les importa el cálculo personal, ellos ven la imagen de conjunto y dicen que todos esos procesos, todos esos desastres sirven para alcanzar la redención. Por ejemplo, la Shoah, con todos los elementos tan terribles que hubieron, sirvió para crear el Estado de Israel. Esta guerra también es una guerra de redención milagrosa y su objetivo es promover la redención. O sea, que si preguntamos ¿por qué tuvieron que morir 1.200 personas? Pues ellos dicen que esto era necesario para que los israelíes entendieran que los gazatíes eran Amalek y que tenían que morir. Este es el motivo por el cual tuvieron que morir 1.200 personas. Y cuando hablamos de una guerra eterna,
lo que están diciendo es que están mm, luchando, se está שזה מה שמלמדים אצלו. disputándose una guerra de redención para poder aplicar la Torah. ולכן, כאשר אתה מדבר על Aunque él no הפסוק hable, esto es lo que se está enseñando en su casa, en su hogar. Por lo tanto, pues a eso es a lo que se refieren. מדינת ישראל לכבוש את עזה, Y claro, si por un lado tenemos la redención y por otro lado tenemos la liberación de los rehenes, si podemos mantener la santidad del territorio de Gaza, la prioridad es esa. Si no se ocupa Gaza y se convierte en un territorio judío, va a haber más muertes, va a haber más rehenes. Si recuperamos a los rehenes, זה פשוט, en el futuro va a haber más rehenes. זה לא רק, אני אומנם אלוף בצבא, אבל No זה es לא רק solamente, por lo tanto, una guerra estratégica. אסטרטגיה צבאית. כי כשזיני נואם באיזו אזכרה ואומר צריך לזכור שאויבינו, Cuando עובדי Zini הקדוש ברוך habla הוא en הם, ומגינינו ומגיני הקדוש ברוך הוא הם, una וכל הסתירות ceremonia, ביניהם, קשור בתחלואי הגלות, אז אנחנו מבינים איזה dice משקל הוא מייחס que tenemos que לאדמה. recordar והאדמה היא que לא ציר מורד, היא לא tenemos que tener אריות, claro היא לא quiénes son מדומה. nuestros enemigos אנחנו מבינים במה מדובר. y que los que nos defienden defienden la אז זה tierra שוב המלכות ישראל, וזה de Dios. Y la tierra הוא אומר את הדברים האלה, זה לא סביבתו. זה מתוך significa לקט לאומים el של reino de ישראל, Israel. Se trata de volver al reino de Israel. Lo dice él, no solamente lo dicen personas de su entorno. Esto lo ha dicho él en discursos que ha dado en ceremonias de conmemoración. עם כל הציטוטים שלו, אומנם הם בעברית, He אבל compartido un enlace a este Segel con donde aparecen todas sus citas. Están en hebreo, pero esto se puede traducir al inglés. לשלוח את ההודעות Una pregunta לאוהל más. אוהל שמרית, אנחנו רואים את ההודעות ואת השאלות, אז זה בצ'אט של הזום. Vemos las preguntas en el chat, pero si hay algún comentario más, por favor, envíenlo a Shimrit o a mí. Una cuestión que se plantea una y otra vez es la cuestión del procedimiento, el proceso de su nombramiento. ¿Qué puede permitir que este nombramiento no se haga realidad? Y una pregunta más. ¿Tenemos algo en contra de las personas religiosas? El hecho de que lleve una kippah es un problema. Yoram Cohen, que fue también responsable del Shin Bet, también llevaba kippah. Yo no sé de dónde viene, cuál es su contexto, puede que también fuera de Cisjordania. Pero en fin, volvamos a hablar del proceso y luego, ¿estamos criticando el mesianismo o la religión en general? Yair puede hablar más sobre las cuestiones religiosas, pero de hecho esto es algo que a mí me echan en cara, ¿no? Que mis críticas es porque solamente lleva una kippah. Y yo digo que no, que Zini no es Yashir, no es tampoco el antiguo fiscal general. Ambos llevaban kippah. Y cuando se les iba a nombrar, hubo quien manifestó ciertos recelos, pero formaban parte del sistema, para bien o para mal, formaban parte del sistema, venían del sistema que luego pasaron a controlar una vez que les nombraron. Es decir, no cayeron ahí porque alguien les nombró así de repente. Y luego, otra cuestión que también vemos una y otra vez en nuestras conversaciones es que el Rav Taul no es igual, no es para nada parecido a otras corrientes más moderadas dentro del movimiento sionista nacional. Ahora, en lo que se refiere al proceso, el comité de Grunis, presidido por Asher Grunis, el juez, es el que puede confirmar o no este nombramiento, pero tienen un mandato muy limitado. Piden que se envíen las objeciones y parece que han recibido 10.000 objeciones a su nombramiento, algo sin precedentes. Por lo tanto, el comité Grunis tiene que sentarse a debatir estas objeciones que les han llegado, pero su mandato está relacionado solamente con el proceso. Solamente comprueban si Zini es una persona corrupta o no. Y también intentan determinar si hay algún problema
en el nombramiento. El Comité Grunis, por lo tanto, no va a abordar la cuestión de su entorno, de su contexto, la yeshiva o la escuela de pensamiento de la que viene. Y hemos de decir que quienes quieran defender a Zini diciendo que se le critica solamente porque lleve una kipa, fue comandante, fue general en las fuerzas de defensa israelíes, es verdad. Pero Zini, a ver, lo voy a decir de otra manera, Zini es comandante, es un comandante que puso en peligro la vida de sus soldados. Es verdad que es un soldado, pues, con mucho valor, pero en los últimos años los distintos jefes del Estado Mayor le han mantenido lejos del meollo de la situación. Le nombraron a un cargo en una brigada menor, era responsable de formación y entrenamiento y solamente recibió el rango de general por motivos de política interna en las fuerzas de defensa israelíes. Y se suponía que ese iba a ser su último cargo. Le dijeron, haces ese trabajo y después te marchas. Y ahora, nombrar a esta persona, a este cargo, también por este motivo, demuestra que es una persona que no es adecuada para este cargo. Para terminar con la cuestión del procedimiento, has dicho que hay un comité, ¿verdad? Y que hay un plazo temporal hasta el que, si no pasa nada, le pueden confirmar para el cargo, ¿no? ¿Qué puede hacer la oficina de la Fiscalía General? La Fiscalía General hasta el momento ha participado en este nombramiento porque, porque estaba la cuestión del conflicto de interés y Ronenbar. La fiscal general intervino una primera vez para congelar el despido de Ronenbar y después volvió a intervenir diciendo que había o quedaban 60 días para completar la investigación de Qatar y solo entonces Netanyahu podía presentar la candidatura de Zini a este comité. Yo no creo que el comité de Grunis pueda hacer mucho, la verdad. Me gustaría equivocarme, pero no lo creo. Nos quedan 8 minutos más, así que para ir concluyendo, Yair, ¿te gustaría añadir algo más? Y luego vamos a escuchar también a nuestra compañera que va a mencionar, Shimrit va a mencionar un par de cuestiones prácticas. Pero si alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia, pues también nos gustaría escucharlo. Yair, bueno, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yair, ¿qué piensas? Bueno, yo quisiera señalar lo siguiente. Te has referido a la religión y lo que se está disputando aquí no es solamente una cuestión interna de Israel. Esto afecta a todos los judíos, independientemente de donde vivan. Lo que pasa en Israel afecta a la comunidad judía en todo el mundo. Lo que tenemos aquí hay que llamarlo por su nombre. Es un grupo mesiánico. Y mesiánico significa que, bueno, esto es algo que nunca antes habíamos tenido en la historia de, del pueblo judío. Tal vez al principio, en la primera destrucción del templo. En cualquier caso, es un grupo judío que es una subcorriente dentro del judaísmo que está intentando poner en práctica todo lo que se oponía el movimiento liberal judío. Ellos están intentando excluir a las mujeres, los derechos de las mujeres y otras denominaciones de comunidades judías en todo el mundo. Y están llevando a Israel a una situación
en la que los judíos nos estamos convirtiendo en parias por el simple hecho de ser judíos. אני חושב שכל יהודי בכל העולם היום צריך לדאוג, כי זה יגיע אליו. Yo creo ישראל que בסופו los של judíos de דבר todo el mundo tienen que בנויה preocuparse ועל de lo על que les va a afectar a הסכסוכים ellos, בכל lo que se está החברות. haciendo en el ejército y en el Shin Bet. ואם העולם היהודי Porque לא al יחשוב final Israel está ahí gracias al apoyo de la comunidad judía en todo el mundo. ולכן אתה Por שומע lo tanto, hasta que la comunidad judía כל יהודי no בכל רחבי alce la העולם voz y diga אומר די, basta, זה esto no va a גועל נפש, acabar. זה כבר Por ello, סכסוך פנימי. todos los judíos de todo el mundo tienen que alzar la voz y decir basta. Esto es algo que me afecta a mí también, no es solamente una cuestión אנחנו interna בשום en אופן לא Israel. קוראים לזה יהדות ליברלית, לא, זאת היהדות עד כמה שאני יודע. Quisiera העניין הוא resaltar que es לשמור על verdad הערכים היהודיים que הבסיסיים של pedimos disculpas y decimos כולנו que es גדלים עליהם, judaísmo ובוודאי liberal. דרך No, החיים, esto es el judaísmo, son ellos los que son הסלידה הזאת extremos. היא עולה ועולה El valor de la עם vida החיילים שמוקרבים. אז אני אסייג, ואני, עוד פעם, אין לי lo הסמכה vemos לפרשנויות, claramente אבל מתוך הראייה שלי, יהדות היא יהדות, en la והסכסוכים situación de los rehenes y de los לא soldados ככה que se ויודעים están sacrificando. מי לא. El judaísmo es el עכשיו אני אגיד, judaísmo y es su judaísmo אני חושב extremo el שאמרתי מה שהיה לי להגיד, אם יש חשבתי לזה להסביר, חשבתי el que להוסיף משהו על מה שהוא es אומר, distinto, ¿no? שאני Por אשמע. eso no deberíamos hablar de judaísmo extremo y judaísmo liberal. אז Está el judaísmo y luego el אני מעביר judaísmo את extremo. השאלות אלייך, Hilo, no sé ואז si quieres añadir algo más, parece que no. En ese caso le voy a dar la palabra a Shimrit. Voy a ver primero si hay alguna pregunta en el chat y concluiremos con esto. Muchísimas gracias, Hilo, muchísimas gracias, Yair, a ambos. Ha sido fascinante escucharos. Es tan importante para entender cuál es la situación. Esta situación es muy preocupante. Es importante saber en qué situación estamos y saber que la situación puede ir pues a una peor, ¿no? O a una peor. Voy a seguir ahora en inglés, un momentito. Estamos en una situación extrema, como decían Ofir y Yair y Hilo. La invasión de Gaza es terrible. Y aquí estamos todos preguntándonos qué podemos hacer desde nuestras casas, ¿no? Desde donde estamos. Precisamente este es el momento en el que necesitamos la ayuda de todos. Estamos intentando organizar acciones de cara a las fiestas para realmente llevar esta alarma a las sinagogas locales y para ejercer presión sobre el sistema judío, las federaciones, porque esa situación tiene que acabar. Esto está muy relacionado con la presentación de hoy, ¿no? Y hay mucho que podemos hacer desde casa. Después de este seminario vamos a enviar un formulario para que puedan elegir opciones, actividades que pueden hacer a nivel local, a nivel nacional. Porque como bien decía Yair, esto nos afecta a nosotros también. Tenemos un papel que desempeñar desde nuestras comunidades. Somos una comunidad realmente de peso y juntos podemos tener un impacto. Tenemos que tener un impacto para acabar esta guerra terrible, la situación en Gaza, para poner coto a este movimiento mesiánico y para que los rehenes puedan volver a casa. Así que les pido que por favor estén pendientes del correo electrónico y que utilicen el formulario que vamos a enviar de Google para poder tomar medidas con esto. Shana Tova a todos y esperemos que el año que viene y el futuro pues sean mejores. תודה לכולם, Muchísimas gracias. כל מי שהצטרף. Gracias a יש todos. קטע אחד, Gracias a todos los אנחנו que נמשיך se han ונעלה conectado. כמה שיותר מהר, ובכלל את כל הזום הזה, פשוט לשלוח לכל הבורד ממברים שאתם חברים בהם, ואם אתם צריכים שאנחנו נכין Una לכם תוכן, cuestión אנחנו נכין antes תוכן. de terminar. Habíamos prometido que íbamos a לחברים publicar בארץ, una כמו parte שעשינו de גם este עכשיו, vídeo אני רואה שכבר אנשים y יוצאים. vamos a enviarlo lo antes פשוט תתחילו posible להילחם para que על lo העתיד של puedan המדינה, compartir con sus ביחד organizaciones. הזה, Vamos a seguir luchando por el futuro de nuestro país. Estamos juntos en todo ello. Hilo, Yair, muchísimas gracias a todos y ojalá que el año que viene sea un año mejor. Gracias y adiós.